Hola, bienvenidos a una nueva entrevista que estamos realizando desde el suplemento Ideas desde la Universidad en esta edición número 17. Vamos a entrevistarnos con Hernán Camarero, docente e historiador de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, donde es titular de la Cátedra de Historia Argentina 3. Él también es director de la revista Archivos, sobre el cual vamos a estar charlando en este encuentro sobre su último número, y también director del CETI, el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y la Izquierda. Bueno, te damos la bienvenida, Hernán. Arrancamos con la primera pregunta, que dice, sin dudas la Revolución Rusa tuvo un impacto decisivo en el desarrollo de las organizaciones y partidos de izquierda en Argentina. ¿Cómo es tu visión sobre este proceso, que a su vez repercutió en la posterior conformación de los grupos oposicionistas de izquierda también en el país? Bueno, sí, la Revolución Rusa indudablemente fue un proceso internacional que tuvo una profunda influencia en la configuración del campo de las izquierdas, bueno, obviamente en todo el mundo, muy fuertemente en Europa, en el mundo occidental en Europa, pero en América, en el continente americano y América Latina tuvo una incidencia enorme y particularmente en la Argentina, y un movimiento de izquierdas muy denso, muy extendido y con una preocupación por la problemática internacional, con niveles, digamos, de cosmopolitismo, en parte por el fuerte componente inmigratorio, ¿no?, que tenía el mundo de los trabajadores en la Argentina y en donde las cuestiones internacionales tenían un impacto fuerte, donde se había configurado diversas corrientes de izquierda. Entonces, el impacto de la revolución en Rusia se sintió de modo inmediato. Bueno, yo esto lo estudié en un libro reciente que se llama Tiempos Rojos, donde mostraba un poco la diversidad de ese impacto, ¿no? No solamente, por supuesto, no me refiero tanto a la Revolución de Febrero, la que derrocó al zarismo, porque ahí hubo un consenso como muy amplio, en tanto se la entendía como una revolución democrática que abatía un régimen despótico, entonces hubo adhesiones muy amplias. Pero, claro, en octubre, con la insurrección de octubre, la constitución del régimen soviético, eso deslindó aguas. Pero bueno, lo que yo intenté mostrar en mi trabajo, en mi libro, es que desde octubre, noviembre del 17, cuando llegan las noticias de la insurrección de octubre, la adhesión, digamos, al proceso revolucionario y el apoyo al proceso revolucionario desbordó las etiquetas, es decir, fue una adhesión como muy genuina, muy espontánea de amplias capas de trabajadores, sectores populares, influenció mucho en el mundo de la cultura, de la intelectualidad, muchísimos intelectuales, escritores, pintores, bueno. Entonces, sobre todo en los primeros meses, diría los primeros años, fue una adhesión como desbordante, entonces se seguía mucho el curso de las transformaciones, las noticias que llevaban de Rusia, por supuesto, eran impresionantes, ¿no?, con la trastocación de todo el orden económico, social, político, cultural, en el campo del feminismo, obviamente, las noticias que llevaban Rusia, el control obrero de la producción, la distribución de la tierra, el divorcio, el aborto, la idea de emancipar a la mujer de la esclavitud del trabajo doméstico, eran cosas sensacionales que tuvieron un enorme impacto. Yo diría que en los primeros años esa influencia fue en todos los sectores. El Partido Socialista quedó conmovido, ¿no? Ya había acá una ala izquierda que venía actuando en el partido desde 1912, por motivos, por supuesto, muy anteriores a la Revolución Rusa, que justo estaba rompiendo, estaba descindiéndose del PS y estaba siendo expulsada y fundando en enero del 18 lo que va a ser el PSI, el Partido Socialista Internacional. Y entonces fue previa a la revolución, pero la revolución rusa es como que lo dotó de definitiva identidad, ¿no?, a esta corriente. Pero también hubo otros sectores del PS que también luego adhirieron, se formó la corriente de los llamados terceristas, una figura histórica del PS, el senador del Valle Berlucea, adhirió también a la revolución rusa, es decir, todo en general en las filas del socialismo, pero lo notable es que también en otras corrientes, por ejemplo, el sindicalismo revolucionario se formó un ala sindicalista roja, ¿no?, que también adhirió a la revolución, y en el campo del anarquismo también, ¿no?, hubo muchos sectores anarquistas. Luego el anarquismo había viró a posiciones de oposición al régimen soviético, pero hubo corrientes que adhirieron, en lo que fue conocido como el anarco-bolchevismo. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que la adhesión al proceso revolucionario fue muy amplio en los primeros años 20, pero claro, luego, más acercándonos a mediados de la década del 20, la adhesión más plena al régimen soviético quedó más restringido a una corriente, que fue
obviamente, a la que representaba el Partido Comunista. Es decir, el PC, como en Argentina, como ocurrió en muchos lados, terminó de algún modo monopolizando la representación, ¿no? La embajada de la Revolución Rusa en la Argentina. Y bueno, ese Partido Comunista que surgió con este nombre en diciembre de 1920, en un congreso en donde el PSI, siguiendo la circular Zinoviev, las 21 condiciones, se funda como Partido Comunista Sección Argentina de la Comintern. Va a operar durante varios años, y esto es importante para entender el devenir de la oposición de izquierda. Se va a convertir en el partido hegemónico de Sudamérica. No necesariamente por su tamaño, porque luego surgieron otros partidos comunistas con muchos militantes, lo fue el PC chileno, por ejemplo. Interesante, pero el PC chileno estaba como más desenganchado de Moscú. El PC argentino, lo que ocurrió es que surgió muy, muy pegado a los avatares del régimen soviético, es decir, logró fue el primero en fundarse junto con el mexicano y luego uno de los primeros en ser aceptados desde el 21 como sección oficial de la Comintern. Y luego, unos pocos años después, Buenos Aires se convierte en la capital del Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista. Entonces, de algún modo va a ser como, ¿no?, los ojos y los oídos de Moscú en Sudamérica. Entonces, un PC fuerte en ese sentido, donde además se desarrolla rápidamente un aparato muy vinculado a Moscú, con dirigentes como Vittorio Codovilla, ¿no?, como Rodolfo Scioldi. Y esto es fundamental para entender entonces por qué el surgimiento también tan precoz de la oposición de izquierda en Argentina, ¿no?, cuyos primeros núcleos, luego voy a profundizar en esto, surgen ya hacia 1929, incluso no pude reconocer casi algunos elementos para fines del 28. Esto tiene que ver con un PC en donde, claro, el tema de la Revolución Rusa se discutía mucho, y se discutía mucho, ya se venía discutiendo desde el año 25-26 las polémicas en el seno del PQS y los planteos de Trotsky, el cuestionamiento a la progresiva burocratización, las alertas de Trotsky sobre la progresiva burocratización del partido y del régimen en la URSS, y la discusión sobre la política que la Internacional había tomado en China, con el apoyo a Chiang Kai-shek, y obviamente el debate, la condena de Trotsky consideraba la teoría del socialismo en un solo país como una suerte de renunciamiento a las posiciones históricas del marxismo, igual y el planteo de Trotsky de la revolución permanente. Esas discusiones empiezan a circular en el PC argentino ya desde el año 25-26, y ya, fíjate que en el 26 el PC argentino formalmente se pronuncia en contra de las posiciones de la oposición de izquierda y se encolumna con las posiciones de Stalin, bueno, en ese momento Stalin y Bukharin, ¿no? De modo que estos debates con un PC argentino tan pendiente de lo que ocurría en Petrogrado, en Moscú, de los debates de la Internacional, un partido que está presente, incluso de manera directa en el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, es importante para entender el surgimiento de la oposición de izquierda, ¿no?, en el país. Sí, bueno, en este sentido te queríamos preguntar también sobre tu reciente artículo en la revista Archivos, donde planteas que Argentina es el primer país de la región donde se encuentra el germen de la oposición de izquierda ligado al trotskismo a nivel internacional. Y bueno, queríamos preguntarte, bueno, particularmente qué tensiones se generaron en este contexto con el Partido Comunista Argentino, que como decías recién, se encontraba totalmente alineado con la Comintern stalinista. Claro. Bueno, surgió, yo un poco lo que quise mostrar, esto se vincula con una pregunta que quizá vendrá después, de por qué establecer una suerte de relativa diferenciación en términos de análisis historiográfico, pero también puede ser en términos políticos todavía, entre la oposición de izquierda y lo que va a ser luego conocido como el trotskismo. Uh-huh. Técnicamente, la oposición de izquierda es el primer estadio de una corriente que luego adopta total autonomía en todos los planos, con la Constitución formalmente en 1938 de la Cuarta Internacional. Pero no fue así en los inicios, es decir, en los inicios, es un poco lo que yo quise demostrar en mi artículo, en el que precisamente no puse la palabra trotskismo, ¿no? Es decir, mi artículo de la revista Archivos se llama Contra la corriente, una historia de la oposición de izquierda en Argentina, del 29 al 33. Me parece que es un periodo de 4 años que tiene su propio perfil, ¿no? Que hay que estudiarlo en su especificidad. Nosotros que somos historiadores nos gusta precisamente eso, historizar mucho los fenómenos, ¿no? Y no hacer análisis anacrónicos o teleológicos. Es obvio que el desarrollo del trotskismo en la Argentina y en el mundo tiene que ver con los primeros pasos que da la oposición de izquierda. Pero no necesariamente, es decir, incluso porque hubo algunos componentes que estuvieron en la oposición de izquierda, pero que luego no fueron trotskistas. Bueno, y lógicamente
trotskistas que se hicieron trotskistas luego sin haber formado parte de la experiencia de la oposición de izquierda. Mirá, lo que yo vi es que, en primer lugar, intenté en el artículo, no sé si recuerdas, de algún modo como plantear un concepto que me pareció que podía definirse como campo comunista. ¿Qué quiero decir cuando hablo de campo comunista? Advierto que, al menos en la Argentina, esto ocurrió en otros países, pero bueno, centrándome en la Argentina, el PC argentino venía de señalar que fue el más consolidado de Sudamérica, que se fue desenvolviendo con un aparato importante, que fue ganando inserción en el movimiento obrero. Yo eso en otro libro, ¿no? A la conquista de la clase obrera, lo identifico hacia el año 25, ¿no? cuando se adopta la estructura de células obreras, conoce un proceso de inserción en el movimiento obrero importante, siendo todavía una corriente en minoría respecto al sindicalismo revolucionario, incluso al propio socialismo, pero que va ganando peso sobre todo en el movimiento obrero industrial. Entonces, este es un elemento que hay que tomar en consideración, ¿no? Un PC que va siendo cada vez más obrero y con más primero solamente, pero que sobre todo se da en la segunda mitad de los 20. Perfecto. Ahora, el otro elemento es que es un PC que, si bien va a ir consolidando, digamos, coagulando una dirección histórica, que vaya si fue fuerte, porque luego duró como 50 años, que fue la dupla Codovilla-Scioldi. Yo antes mencionaba ya estos dos nombres, porque son muy vinculados a la Comintern, a Moscú, que empiezan a viajar con frecuencia. Entonces, si bien esa dupla Codovilla-Scioldi se termina entronizando y se va a convertir, ¿no?, en la dirección histórica del PC por muchísimas décadas, y no solo del PC argentino, porque el PC argentino tuvo esa capacidad de influencia, de hegemonía y de casi intervención en otros PC de la región, ¿no? Pensemos que el PC argentino casi fue interventor de tantos PCs latinoamericanos. Codovilla viajó casi como interventor en los PC de Cuba, México, Chile, es decir, incluso España, ¿no? Es decir, entonces, si bien se va a terminar entronizando esa dirección, va a haber fuertes discusiones. Entonces el PC en Argentina va a tener varias divisiones. La primera fue la del 22, la corriente llamada de los frentistas. Esa, digamos, en un esquema muy básico, podemos decir que es una ruptura más bien por derecha, es decir, un grupo que planteaba la necesidad, detrás de la consigna de Frente Único propiciada por Lenin en el 21, en acuerdo con las bases obreras, sobre todo, que estaban en la fila de los partidos socialistas, propugnar la necesidad de un Frente Único proletario. Bueno, esta corriente lo que planteaba era llevar ese Frente Único casi hasta su máxima dimensión y casi hacer una alianza permanente con el Partido Socialista. Bueno, ese sector fue expulsado y actuó autónomamente durante un breve periodo. Lo menciono porque, por ejemplo, un futuro dirigente de la oposición de izquierda y luego incluso de las filas del trotskismo, dos en realidad, como Pedro Milesi o incluso Luis Koifman, fueron parte del frentismo. Es decir, teniendo una posición, si se quiere, más a la derecha en el 22, luego viraron una posición más a la izquierda. Esto habla de cómo hay que estar como muy atentos a esos cambios, ¿eh? No todo es tan lineal, sino que hubo como avatares que hay que reconstruir con mucha minuciosidad. Entonces, bueno, hubo una ruptura en el 22. Luego en el 25 hubo una ruptura, ahí sí, por izquierda. Un grupo de cuadros, sobre todo muy fuertes en la clase obrera, y algunos dirigentes como Angélica Mendoza, o figuras como Héctor Raurich en campo intelectual. Todo ese grupo que venía de la experiencia de la revista Insurrexit, que era un grupo medio libertario que adhirió a la Revolución Rusa y entró al PC en el 23, muy destacados todos, ¿no? Entre los que estaba Raurich, Hipólito Echeverre, Mica Feldman, Pañale y otros. Bueno, ese grupo terminó siendo expulsado, ¿no?, del PC en el 25, por sus posiciones, digamos, entre comillas, izquierdistas, y formó el Partido Comunista Obrero, conocido como chispista, porque el periódico que sacaron se llamó La Chispa. Hay un error, muchas veces, como algunos cuadros del chispismo en los 30 se hicieron trotskistas, se hicieron oposicionistas y luego trotskistas, hubo una tendencia a confundir que el PCO, el chispismo, fue trotskista o proto-trotskista. No fue así. De hecho, en mi artículo muestro cómo el chispismo en el año 26-27 se ocupó de decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con Trotsky. Sería una anticipación y una caracterización incorrecta. Pero sí que luego muchos chispistas sí se hicieron trotskistas. Entonces, esa ruptura es en el 25. Y luego en el 27 quizás la más grande, porque es la que protagoniza José Fernando Penelón. Penelón es una figura clave. Antes de Codovilla y Scioldi, el gran dirigente del PC argentino fue José Fernando Penelón, que era un dirigente obrográfico, que fue
dirigente del ala izquierda, fue echada y formó el PSI. Es decir, cuando se funda el PSI, se funda el PC en el 20, Penelón es más importante que Codovil y Scholli. Incluso también tiene vínculos con Moscú, viaja a Moscú, llega a encontrarse a saludar a Lenin, bueno, pero luego Penelón, que es un tipo que tiene como bases propias, y es un dirigente, porque como es un dirigente conocido, porque además es concejal, había sido electo 2 veces como concejal del partido, era una figura reconocida y un dirigente obrero, un dirigente del gremio gráfico, de la propia Fora. Bueno, era como que tenía bases propias. Entonces surgió la idea de Penelón de ganar autonomía respecto a los aparatos más moscovitas, tipo Codovil y Scholli. Bueno, ¿qué quiero decir? Fue una ruptura más bien dirigencial. Lo cierto es que Penelón fue expulsado en el 27 y en el 28 formó su propio partido comunista. Entonces, claro, para el año 28-29 formalmente hay 3 partidos comunistas. El Partido Comunista Oficial de Codovil y Scholli, el Partido Comunista Penelonista y el más pequeño Partido Comunista Obrero Chispista. La vieja corriente frentista casi se había diluido, y después muchos que quedan en el medio de esas disidencias, o que van y vienen. Entonces, por eso yo hablo de campo comunista, porque me parece que ese concepto nos permite entender en qué contexto surge la oposición de izquierda. Surge en un campo comunista que está en disputa. Ellos dicen, bueno, esto está en discusión, está en crisis la Unión Soviética, ¿no? Son los que alertan a la Unión Soviética en un proceso de degeneración, en donde surgió una camarilla burocrática que tomó el control del partido y del régimen, y que hay que expulsarla. Pero en ese momento, lógicamente, la oposición de izquierda, cuando surge en Buenos Aires, como en otro lugar del mundo, no está diciendo hay que crear un nuevo partido comunista. Porque ellos reivindican ser parte de la Internacional Comunista. ¿Sí? Solo que son la fracción de izquierda, la que quiere regenerar a la revolución y al régimen y al partido y la Internacional de su desviación derechista. Incluso más en términos estrictos, de generación centrista, se decía en ese momento, ¿no? Es decir, un centrismo que alejaba a la Internacional de las grandes enseñanzas de los primeros 4 congresos de la Comintern. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto en el cual surge la oposición. Mirá que paradójicamente el primer grupo que surge, que lo funda un tipo llamado Robert Guiney, por supuesto no era argentino, era un inmigrante, como tantos. Cuando hace la historia de las izquierdas en Argentina aparecen, ¿no?, cuadros de origen inmigratorio. Bueno, Robert Guiney era un inglés que había venido, no hacía mucho al país, se había radicado hacia principios de los años 20, en el 23 había entrado al PC argentino, junto con su hijo Manuel, y había tenido una militancia más o menos destacada, un cuadro intermedio, pero que en el año 28 empieza a conocer las posiciones de la oposición de izquierda, aparentemente en un intercambio que tiene con Cannon, es decir, con el que va a ser uno de los referentes de la oposición de izquierda de Estados Unidos y luego va a fundadores del SWP norteamericano. Yo destaco el elemento, parece un elemento accidental, pero que es importante. Guiney manejaba varios idiomas. Hablaba el inglés, hablaba el francés y hablaba el ruso. Eso fue fundamental para que él pudiera conectarse, ¿no?, vía epistolar con la oposición de izquierda internacional, traer materiales y empezar a conocer. Él de ese modo conoce las posiciones, empieza a conocer las impugnaciones de Trotsky a la desviación, a la degeneración. Y bueno, él milita, él se va con Penelón, él está en el partido Penelón. Mirá qué curioso. El primer brote de oposición de izquierda no surge en las filas del PC oficial, mayoritario, sino en la de un PC disidente, el PC de Penelón. Él quiere discutir, junto con otros pocos militantes, su hijo y un militante también inmigrante español, Camilo López, que venía de un pasado sindicalista revolucionario, había entrado al PC, bueno, se había ido con Guinea y otros al PC de Penelón, y son esos 3 los que empiezan a querer plantear en la fila del partido penelonista las posturas de la oposición de izquierda. Bueno, no los dejan porque Penelón no quiere saber nada con el trotskismo, tampoco, y bueno, son virtualmente expulsados, y fundan entonces a fines del 29 lo que va a ser oficialmente, si uno quiere contar la historia, digamos, global del trotskismo en Argentina, claramente la primera estación muy pequeña, no diría anecdótica, porque tuvo un peso, una importancia histórica, ¿no?, fue la fundación del llamado Comité Comunista de Oposición. Comité, fíjate, nombre precario, porque un comité no es todavía una liga, no, es un organismo pequeño que obviamente se posiciona en el campo de los partidos comunistas. No quiere crear otro partido comunista. Dice, bueno, nosotros queremos luchar por la libertad de crítica, la libertad de tendencia, la libertad de opinión, la reincorporación de los expulsados del comunismo en Argentina y en el mundo, la reincorporación de Trotsky en las filas de la Internacional, que se debata todo, que se discuta,
para poder recuperar el camino perdido, el camino de los primeros años de la revolución que ha sido perdido, por el cual una burocracia ha expropiado a las masas de su iniciativa. Entonces, es una posición que, quiero decir, claramente regeneracionista, los primeros años. Por eso el nombre. Ellos, cuando los llaman trotskistas, los otros los llaman trotskistas, es un epíteto peyorativo, no es porque ellos repudian a Trotsky, todo lo contrario, adhieren a Trotsky, pero es el nombre que elige el enemigo para mostrar su costado como externo, y ellos quieren mostrar que son, en realidad, se autodenominan bolcheviques leninistas, son los verdaderos continuadores, ¿no? Bolcheviques leninistas que adhieren a la posición de Trotsky, que es el que quiere recuperar el bolchevismo leninismo. Bueno, esto, claro, es todo un desafío desde el punto de vista de conceptos como identidad, como cultura política, porque fíjate que lábil, ¿no? Ellos adoptan una identidad que está como en transición. Ellos se reivindican a la izquierda, fracción pública como a la izquierda del comunismo, pero obviamente los comunistas locales, oficiales, no los reconocen. Entonces es un posicionamiento difícil, ¿no? Es decir, ellos se reivindican ser parte de algo del cual son negados. Entonces es una identidad política como en transición. Esto va a durar algunos años. Bueno, mi planteo es que esto dura hasta el 33. Claro. Y sí, te quería preguntar también sobre esto, partiendo de la existencia de que existían también otros grupos oposicionistas en el continente, como podemos ver en los demás artículos que salen también en esta compilación de la revista Archivos, queremos saber qué relación había entre estos grupos argentinos con los pares latinoamericanos. Sí, yo muestro esos vínculos de un modo así muy tenue, ¿no? Como apenas existentes. La oposición de izquierda, formalmente los primeros dos grupos casi surgieron al mismo tiempo, o tres, diría, fue el de Argentina, el grupo en México y el grupo en Brasil. Técnicamente, por algunos meses, o más bien semanas, es el argentino, fue el primero, el que toma ese nombre que dije antes, Comité Comunista de Oposición, y lo anuncia además, y claro, ese anuncio es tomado en Europa por lo que se está constituyendo como Secretario Internacional de la Oposición de Izquierda Internacional, con mucha algarabía, porque dicen, lo destacan, son conscientes de que no son muchos, pero sí lo importante es que se advertía que la oposición de izquierda, que tenía como eje, como centro, a Europa y Estados Unidos, y alguna presencia más lejana, como en China, lograba tener una primera expresión en Sudamérica. Entonces fue muy valorado en ese sentido. Los contactos fueron muy tenues en el momento que está surgiendo el Comité Comunista de Oposición, en el 29, que, bueno, como comento en mi artículo, en el año 30 da un pasito más y cambia su nombre por ICA, Izquierda Comunista Argentina. Ese va a ser el nombre que se mantiene hasta el 32-33, de modo que las dos primeras siglas, ¿no?, son esas, Comité Comunista de Oposición y ICA. La ICA intentó vínculos, el comité ya, intentó vínculos con Brasil, pero no lograron establecerse firmemente en estos años. Hubo intento de vínculo a través de cartas. Yo en mi artículo comento muy rápidamente, pero en otro de los textos del dossier que sacamos en este último número de Archivos, que está dedicado a la historia de la oposición de izquierda y de los primeros, digamos, los albores del trotskismo en América Latina, el artículo sobre Brasil, bueno, explica ese fenómeno, ¿no? De surge y yo lo planteo en mi artículo en algunos párrafos para establecer una comparación. En Brasil no son muchos más militantes que en Buenos Aires. Yo en un momento cuantifico, digo que hasta entre el 29 y el 33 más o menos fueron unos 40 y pico de cuadros, distintos grupos. Los brasileños no eran mucho más, pero sí es cierto que tenían mucho más inserción, por una parte en el movimiento obrero, porque había cuadros obreros destacados en algunos sindicatos, y luego tenían intelectuales muy destacados. De hecho, eso sí, funcionan como una especie de fracción del PC, homogénea. Es decir, eso es lo que no ocurre en Argentina. No ocurre que el PC argentino se ve sacudido por una corriente que adopta las posiciones las posturas de la oposición de izquierda y rompe, sino que son rupturas moleculares, ¿no? En Brasil, en cambio, es una corriente más orgánica. Tiene dirigentes sindicales, Rodolfo Coutinho, tiene intelectuales como Mario Pedrosa. Mario Pedrosa luego, en los años 30, va a ser uno de los grandes intelectuales de izquierda en brasilero, un crítico de arte, filósofo. Bueno, Mario Pedrosa es el impulsor, ¿no? En Brasil se llama Grupo Comunista Lenin, que luego toma el nombre de Liga Comunista Internacionalista, y luego en los años 30 el de POL, Partido Obrero Leninista. Bueno, esa es
Ese es el desarrollo de la oposición de izquierda y el trotskismo en Brasil. En sus primeros años, 29, 30, 31, los vínculos eran muy difíciles. Bueno, era muy difícil en parte por el contexto que se vivía, dictaduras, en el caso de Argentina, la dictadura de Uriburu fue tremendamente represiva, al PC lo pasó, obviamente fue fuertemente reprimido, y también a la ICA, ¿no? Fueron encarcelados, no pudieron sacar más su periódico, el primer periódico oposicionista que salió, que en Argentina, que se llamó La Verdad, fue suprimido. Entonces, bueno, las condiciones eran muy difíciles, ¿no? De clandestinidad, de represión. Entonces, hubo alguna posibilidad de contacto, cuando vino un cuadro del oposicionismo brasileño a Buenos Aires, Aristides Lobo, yo lo comento en un artículo, para tratar de discutir con Prestes, que estaba exiliado en Buenos Aires, pero ese vínculo no se estableció vino recién después. Y fue una articulación más bien hecha desde Europa, ¿no? El Secretariado Internacional impulsaba a vincular a las secciones que durante un tiempo tuvieron el mismo nombre, porque el nombre que propició el Secretariado de la Oposición de Izquierda internacional era el de que las secciones se formaran bajo el nombre Liga Comunista Internacionalista, bolchevique leninista. Ese fue el nombre que recién se tomó en el 33 en Buenos Aires y también en Brasil. Con Chile es un caso, como lo muestra el artículo de Andrei Sechkov, un investigador ruso. Es interesante porque es un fenómeno bien distinto. Técnicamente, la sección chilena fue la más fuerte. Para ponerte un dato, para el año 34 la sección chilena de la oposición tenía 1000 militantes. Y en Buenos Aires, en Argentina eran 50, 60. Pero, como lo muestra bien el artículo, ahí estuvo la confusión. No la confusión. Por supuesto, en Europa, el propio Trotsky decía, bueno, la sección chilena pasa a ser una de las secciones más fuertes del mundo. Lo que pasa es que la historia de la oposición de izquierda en Chile es compleja, tiene que ver con que es una disputa en el seno de la dirección del partido, en el cual uno de los dirigentes históricos, Manuel Hidalgo Plaza, en disputa con otro sector, de la FERT y otro sector dirigente del PC, se rompe, se forman dos partidos comunistas, incluso se presentan a elecciones y el PC de Hidalgo saca muchos votos. Pero luego, por esas disputas, Manuel Hidalgo y algunos dirigentes de ese partido encuentran una posibilidad de reagruparse bajo las banderas de la oposición de izquierda. Pero va a ser un camino que recorre en poco tiempo. Finalmente, Manuel Hidalgo termina saliendo de esa experiencia, incluso se inserta en el Partido Socialista, otros vuelven al PC, y el heredero de ese proceso, en lo que va a ser la izquierda comunista chilena, y luego más adelante el POR, van a ser expresiones muy, muy pequeñas. Hay algunos vínculos con Chile, pero también son más bien escasos. El cuarto caso es el de Bolivia, en donde nosotros en el artículo pusimos el texto, el dossier pusimos el artículo de Steven Sandor-John, que es un caso distinto porque es posterior, pero cuando surge con más fuerza que en todos los países. Me refiero a la formación del POR, el Partido Obrero Revolucionario, y sus famosas tesis de Pulacayo, que convierten a ese partido del POR boliviano en el más fuerte, ¿no? Y además que tiene toda una participación en la Revolución Boliviana, luego, de un caso bien distinto. Por eso queríamos presentar estos 4 casos, para verlos de manera comparativa y ver sus semejanzas. Los vínculos son más bien tenues, aunque existen. De hecho, para entender la historia del POR boliviano es fundamental la militancia de varios cuadros en Argentina. De hecho, formalmente se funda el partido en Córdoba. O la militancia de algunos adherentes bolivianos en su estadía en Chile, como Aguirre Gainsbourg, bueno, el vínculo de Argentina con Brasil, el vínculo de Argentina con Uruguay también, la incipiente oposición de izquierda uruguaya también tiene un vínculo con Buenos Aires, obviamente directo. Así que bueno, a mí me parece que reconstruir todos esos vínculos exigiría todavía más. Este primer dossier que nosotros publicamos es para establecer estos casos, habría que incorporar a México y avanzar en el tiempo, ¿no? Y obviamente el quinto artículo es el de Alisa Rojo, que toma un periodo posterior al mío, toma más la segunda mitad de los 30, principios de los 40, cuando ya han surgido nuevas siglas, ha aparecido en escena una figura del cual yo no puedo mencionar en mi artículo, que es Liborio Justo, que forma su propio grupo, lo que va a ser luego la LOR, Liga Obrera Revolucionaria, y el grupo que yo sí estudio mucho en mi artículo, centrado en Antonio Gallo, Héctor Raurich y David Siburu, ha constituido otra tendencia que confluye en el llamado PORS, Partido Obrero de la Revolución Socialista. Bueno, y hay un debate entre la LOR y el PORS respecto a la cuestión de la liberación nacional y de la caracterización del desarrollo capitalista en Argentina, ¿no? Y la pertinencia o no de la consigna de liberación nacional y el papel
que desempeñaría las burguesías nacionales latinoamericanas. Un debate teórico muy, muy importante que signa a toda la izquierda en Argentina y en América Latina, y particularmente en el trotskismo, se debatió mucho. Y las posiciones de Liborio Justo fueron como muy discutidoras de las posiciones de tipos como Gallo, como Siburu. Yo en mi artículo adelanto, ¿no? Es decir, adelanto cómo empieza a surgir esa caracterización de la burguesía nacional en Siburu y en Gallo. Doy como los primeros avances, pero que luego se potencia en la segunda mitad de los años 30. Claro, sí. Bueno, y para ir cerrando, te queríamos preguntar algo que igual lo estabas planteando recién, pero ustedes sacan este dossier en el marco del 80 aniversario del asesinato de Trotsky en manos de un agente stalinista. Queríamos saber que desde el comité editorial de la revista, por qué decidieron sacar un dossier especial sobre la historia de la oposición de izquierda en Latinoamérica y qué actualidad crees que siguen teniendo estos debates. Bueno, sacamos un dossier sobre la oposición de izquierda porque a la revista Archivos le interesa la historia de las izquierdas de manera integral. Es decir, si uno recorre sus 17 números, nosotros hemos escrito, publicado, armado decenas de dossiers o de artículos sobre la historia del anarquismo, el sindicalismo revolucionario, del socialismo, del Partido Comunista, de los feminismos, de las nuevas izquierdas, de las organizaciones armadas. Es decir, hemos tocado todos los tópicos que nos interesa, una historia integral de las izquierdas y de las clases trabajadoras, de los vínculos y también de las propias especificidades, ¿no? de la historia de la clase trabajadora, desde el punto de vista social, político, cultural, y de las izquierdas. Entonces, fuimos preparando con mucho tiempo, queríamos ofrecer un dossier como muy potente, muy integral, ¿no? Empezando con la historia del trotskismo en sus inicios, sobre todo, ¿no? La posición de izquierda y los primeros desarrollos del trotskismo en los años 30 y 40. Y nos gustaba este enfoque comparativo y relacional de varios casos de América Latina. Entonces, bueno, nos interesa a todos nosotros como revista y por la propia trayectoria, por nuestra propia tradición, estudiar la historia de la oposición de izquierda al trotskismo, que nos parece que ahí hay elementos sumamente útiles, no solo para entender el devenir histórico, ¿no? de los explotados, de los trabajadores, de las izquierdas en Argentina y en América Latina durante tantas décadas. Es una corriente que finalmente va camino al centenario en términos muy amplios, ¿no? Va camino a 100 años, entonces ya una mirada histórica integral, relacional, se impone, se hace necesario. Hay, por supuesto, hubo y hay avances sobre la historia del trotskismo en América Latina y el mundo, pero todavía es una tradición que requiere más estudios, ¿no? Incluso de nuevo tipo, no solo historias excesivamente institucionales, que hagan la historia de un grupo, sus disidencias, reagrupamiento, su carácter programático, sino también su vínculo con el movimiento social, con sus aspectos culturales, con el curso con un estudio de perspectiva de género. Es decir, se puede seguir trabajando sobre esta tradición con muchos más elementos. Y nos parece sumamente interesante porque aparecen inclusive discusiones que son bastante actuales, debates que son actuales, sobre el problema de la liberación nacional, de la caracterización de la estructura económico-social de Argentina y de América Latina, o el problema de qué tipo de partido, ¿no? Fíjate qué notable que son esas impugnaciones que uno encuentra en el viejo Guiney, o en Milesi, o en Raurich, o en Gallo, sobre el aplastamiento de las disidencias, de la hostilidad, el monolitismo que supone la llamada bolchevización, ¿no? Partidos donde no hay libertad de crítica. Entonces son cuestiones que son bien interesantes, ¿no? De pensar. La vigencia de la táctica del Frente Único, porque mirá qué curioso, el trotskismo o la posición de izquierda surge por izquierda, pero cuestiona, cuestiona el planteo ultraizquierdista del Partido Comunista Argentino y de los partidos comunistas, ¿no? Porque la línea del tercer periodo, del 28 al 35, fue una línea muy necia, ¿no? Virtualmente de bombardear cualquier posibilidad de frente único mínimo con las distintas bases obreras. El PC arma su propia estructura sindical, el CUS, y se niega cualquier tipo de acuerdo de frente único con los trabajadores. Entonces, la oposición de izquierda surge cuestionando ese sectarismo, ¿no? Y una especie de aventurerismo. Entonces, son cuestiones interesantes, me parece que cuando uno, ¿no?, repasa esa historia de la oposición de izquierda, esos primeros pasos de lo que va a ser luego el trotskismo, encuentra elementos incluso útiles para pensar cuestiones del presente, ¿no? Y bueno, es una identidad que marcó en todos sus trazos gruesos, más allá de las discusiones que uno pueda hacer o revisiones que pueda hacer aquí y allá, posiciones globalmente que uno lo encuentra fuerte identificación. La lucha con mucha valentía, ¿no? Esa valentía que Trotsky expresó de decir, bueno, este régimen degeneró.
Es decir, lo que fue un proceso revolucionario degeneró en un régimen termidoriano. Hay que analizar objetivamente las causas y, bueno, y dar batalla por recuperarlo, ¿no? Hasta que pueda ser recuperado, ¿no? Por eso termina mi artículo en el 33, cuando ya el Stalin impulsa la política que impulsa en Alemania, precisamente destruir cualquier posibilidad de frente único y favorecer la llegada de Hitler al poder, es cuando Trotsky dice, bueno, ya por lo menos, primero, el KPD, el Partido Comunista Alemán, es irrecuperable, pues su línea fue casi conscientemente contrarrevolucionaria, y luego, en realidad, ya la Comintern es irrecuperable, y entonces surge la necesidad de una corriente totalmente autónoma. Bueno, eso. Bueno, te agradecemos mucho nuevamente por este contacto y la verdad que nos gustaría poder seguir profundizando en todos estos temas y seguir haciendo más entrevistas de este tipo porque son muy interesantes todos los últimos números que Dale, están sacando de la revista Archivos también. buenísimo, a disposición.